Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el colectivo jurídico universitario. El día de hoy nos encontramos con Sougan Gesamsadet, una abogada especializada en el ámbito de la violencia contra la mujer, violencia de género. Em, Como entrevistadores estamos el día de hoy Crisley Nasli Pila y quien les habla, Yaira Ñamise. En este sentido, quiero, Sougan, darte un cordial saludo por quienes conformamos el colectivo jurídico universitario. Somos un equipo jurídico sin fines de lucro que es conformado por jóvenes y profesionales en el ámbito del derecho, que nos hemos formado desde la academia. Y nuestro fin es la defensa de los derechos, generando espacios para la comunicación, el apoyo legal y social. Y en realidad sabemos que tienes una agenda muy apretada y en serio apreciamos que te des el tiempo para hablar con nosotros. Como pequeña introducción, mi compañera Crisley va a continuar hablando sobre lo que es la violencia de género. Muchas gracias. La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación y violencia que hay en una cultura no se puede eliminar sin que no haya un cambio de cultura. Charlotte Punch. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Se origina en la desigualdad, en el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que hay diferencias estructurales de poder basadas en el género. Estas colocan a las mujeres y a las niñas en una situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se trata de un problema de salud, de protección que pone en riesgo la vida. En este punto hay que comprender que la violencia de género abarca a hombres, mujeres y al grupo LGBTIQ+. Se puede mencionar que estos dos últimos grupos son las principales víctimas. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de un concepto de violencia por perjuicio para entender la violencia que es ejercida contra las personas que se perciben como transgresoras de las normas tradicionales de género, de binomio hombre-mujer y cuyos cuerpos difieren de los cuerpos femeninos, masculinos y estándar. Dentro de una breve estadística muy generalizada, podemos mencionar que en la actualidad y a raíz de la pandemia se ha evidenciado un aumento de violencia hacia las mujeres, hombres y demás personas que conforman los grupos LGBTIQ+, lo cual acarrea una problemática social, pues las personas no pueden ejercer sus derechos de una manera plena. Yair. Bien, Sougan, en este momento vamos a comenzar con una ronda de preguntas que hemos planteado para esta pequeña entrevista. Bueno, como primera pregunta, bueno, va así, ¿cuáles son para usted los medios adecuados para denunciar una violencia de género en nuestro país? O sea, ¿cuáles son los medios más adecuados, o sea, que tienen un mejor desenvolvimiento para llegar al objetivo que es que esto pare y que de igual manera la víctima sea reparada en todo integralmente? Ok, no, muchas gracias por la invitación a este programa. Saludo el hecho de que generen estos espacios de debate y de diálogo en torno a estos temas que definitivamente son de suma importancia. ¿Por qué digo que son de suma importancia? Porque inclusive la Organización Mundial de la Salud, mucho antes de la pandemia producto del virus SARS-CoV-2, que conocemos, la enfermedad COVID-19, ya señaló que la violencia de género, y específicamente la violencia de género en contra de las mujeres, es una pandemia. Repito, no lo estoy diciendo yo, lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, incluso antes de que la palabra pandemia tenga este uso tan frecuente como lo entendemos hoy por hoy. Bueno, dicho esto, también quiero saludar y
señalar que la introducción que generó Chrisley es importante. ¿Y en qué medida es importante? Toda vez que muchas veces creemos que la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres es lo mismo y son sinónimos, cuando en realidad no lo son, ya lo señaló Chrisley, ¿no? La violencia en contra de las mujeres es una manifestación y una forma de violencia de género. Lo que sí es cierto es que la violencia en contra de las mujeres es la violencia de género con índices muchísimo más elevados, ¿sí? En razón justamente del entendimiento heteronormativo, heteropatriarcal y binario que tenemos de la sociedad. Dicho esto, sí, considero válido indicar que cuando hablamos de denuncia de esta violencia, lo que principalmente se nos viene a la cabeza, ¿no? Es en el marco estrictamente jurídico, ¿no? Incluso frente al órgano de justicia, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, las boletas, ¿sí? Las famosas boletas de auxilio, que claramente son una herramienta importantísima y muy válida para, de una u otra forma, frentear este problema, que como decía es un problema de salud pública y una pandemia. Pero si bien es cierto, tenemos estas herramientas de carácter formal, ¿sí? No solamente debemos asimilar esas herramientas como únicas, ¿no? La denuncia ante la fiscalía, ¿es posible? Por supuesto que es posible, lo sabemos, lo sabemos. Solicitar boletas de auxilio y tal, es completamente posible, pero luego también están otro tipo de denuncias, porque tenemos que comprender también que la justiciabilidad de los derechos y la exigibilidad de los mismos comprende dos aristas. ¿A qué aristas me refiero? A las aristas de carácter estrictamente jurídico y a las aristas de carácter político. ¿Y por qué traigo a colación esto y por qué hablo de la justiciabilidad? Porque la denuncia política, de carácter político y en escenarios públicos, barriales, comunitarios, de este tipo de violencia también es una forma de hacer algo, una forma de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, y es algo que siempre señalo en las clases a mis alumnos, porque como abogados y abogadas tenemos clarísimo, ¿no? Tenemos clarísimo este escenario y estas herramientas jurídico-formales que tenemos para frentear este problema. Pero nos olvidamos de que para poder frentear este problema no solamente podemos recurrir al derecho, sino es inminente que lo hagamos desde la interdisciplinaridad. Y cuando hablo de la interdisciplinaridad me refiero a que tenemos que apoyarnos de las ciencias sociales en general, de la psicología, de la antropología, del trabajo social, ¿sí? Entre otras, y asimismo del apoyo comunitario para poder frentear este problema. Entonces, más o menos eso sería lo que puedo señalar al respecto. O sea, no solamente fijarnos en el tema o en el procedimiento penal en sí, o sea, refiriéndome al hecho de que pues vamos primero con la denuncia y seguir el procedimiento penal que conlleva todo esto. Ahora, pues, bueno, o sea, un comentario ya un poco personal. Pienso que el procedimiento penal no cumple de cierta manera este objetivo, o sea, no repara integralmente a las víctimas, ya sean mujeres o sean personas que se identifican con alguna comunidad gay o lesbiana o bisexual. Entonces, en base a esto, yo quiero preguntarle a usted como profesional que de libre ejercicio, o sea, que igualmente usted ya está en la academia enseñando, ¿cómo puede calificar el procedimiento penal en nuestro país? ¿Usted cree que esto es una manera que sí ha ayudado a combatir la violencia de género? Porque, si bien es cierto, podríamos decir, llenemos la cárcel de personas y metamos a todos presos, pero esa no es la solución. La solución es atacar, digamos, el problema que tiene la sociedad, o sea, a la educación que tienen los hombres o las personas, las mujeres mismo también en ciertos casos. Entonces, ¿usted qué opina en referente a esto?
Ok, muy bien. Me parece adecuado el abordaje que generas al respecto y claramente desde el marco estrictamente jurídico, ¿no? y penal al que estás haciendo referencia, es necesario completamente. O sea, no podemos negar, ¿sí?, su importancia. O sea, el hecho de que de una u otra forma, a través de esa rama, ¿sí?, a través de esa rama, las víctimas de esta violencia tengan, por ejemplo, medidas de protección, es innegable, y que quien cometa delitos, pues cumpla con la sanción correspondiente dentro de un marco general. Pero asimismo es importante entender, como bien indicas, que pese a que tengamos esta formalidad del derecho, que la materialidad, tal como señalaría Luigi Ferrajoli, ¿no?, que la materialidad de esta erradicación de la violencia de género, que es el objetivo, ¿sí?, que es el objetivo, obviamente no solamente lo podemos hacer a través del derecho penal o del estricto derecho, claramente no, claramente no. ¿Por qué lo digo? Porque, como sabemos, ¿cierto?, tenemos en el Ecuador una ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Esta ley promulgada en el 2008, que se supone que tiene como objeto, ¿no?, y que incluso en su artículo 1 contempla prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público, en el ámbito privado durante todo el ciclo de su vida y tal, y la ley es muy amplia en ese sentido. Pero es curioso, ¿no?, que a inicios del 2020 el gobierno ecuatoriano asignó 4.7 millones de dólares para la prevención de violencia de género, y si hablamos de estos 4.7 millones, significa que hubo una reducción, ¿sí?, del 80% del presupuesto designado en años anteriores. Entonces, por un lado, en el 2008 tenemos la promulgación de una ley, ¿sí?, haciendo referencia a este marco estrictamente formal y tal, y que es importante, es totalmente importante. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la formalidad del derecho. Pero luego, para materializarlo se necesitan recursos. Se necesitan recursos económicos, se necesita que este tema conste en la agenda del gobierno de turno, ¿sí?, en consecuencia en la agenda estatal, ¿sí?, y que forme parte del presupuesto general del Estado de manera, pues, que responda y empate, ¿sí?, con lo que se está haciendo de manera formal. Pero luego no empata el hecho de que por un lado tengo la promulgación de la ley en el 2018 y luego en el 2020 una reducción del 80% en presupuesto. Es ridículo, es ridículo. Entonces, ese es un problema sumamente grave a medida que llevarlo a la practicidad y llevar a la practicidad todo lo que se contempla en un marco estrictamente normativo se complica a la hora de que no se tiene presupuesto. Y luego, claro está que la educación es un pilar sumamente importante. Suena a cliché esto, ¿no?, porque decimos todo lo queremos solucionar a través de la educación. Pues claro que sí, es que hay que solucionarlo a través de la educación. ¿Por qué? Y no me refiero únicamente a la educación reglada, a la educación en las cuatro paredes de las aulas, ni mucho menos. No, refiero a la educación en general, la educación en la sociedad. ¿Y a qué tipo de educación en materia de género estamos apuntando, estamos apelando? A una educación en la que dejemos de naturalizar los roles, que ese es un problema sumamente grave. O sea, entendemos el mundo desde lo binario, tal como decía Chrisley, ¿no?, desde los hombres, mujeres, femenino, masculino, estas construcciones sociales, hacemos un arraigo importante en cuanto al deber ser de las personas, refiriéndonos estrictamente a su carácter biológico y a su condición biológica y en consecuencia a una idea cisgénero del deber ser de las personas. Y mientras eso siga ocurriendo, mientras no rompamos con esa idea binaria que naturaliza los roles de género, pues la violencia de género va a seguir siendo una realidad. La violencia de género va a seguir siendo una pandemia. Y si bien es cierto, existen las herramientas jurídicas para una u otra forma enfrentarla, porque esa no es un marco de prevención.
O sea, el hecho de que nosotros podamos denunciar esta violencia, que es completamente válido, es válido, pero es una manera de contingencia y de enfrentar ya el problema dado, pero no estamos apuntando a la prevención. ¿Y cómo se logra la prevención? Desde la educación, por un lado, como tú hacías referencia, rompiendo los roles, entendiéndonos más allá de ese binarismo, y por otro lado, otorgando los recursos que corresponden dentro del presupuesto general del Estado, cosa que en el Ecuador no ha estado pasando como debería ser. Se supone que este año la secretaria de Derechos Humanos ha señalado que va a destinar 24 millones de dólares, ¿sí? En lo que va de estos 2 años siguientes para incentivar ciertos proyectos, ¿sí? Ciertos proyectos en esta materia, pero hasta la fecha no ha sucedido, veamos, estamos empezando este año, pero estamos siempre alertas de la manera en la que se está manejando el gobierno, y no específicamente apuntando al presidente ni a quienes le acompañan, sino como activista de derechos humanos, y bueno, hasta la fecha no se ha dado lo que correspondería. Entonces, eso es lo que podríamos señalar al respecto. Gracias. Bueno, pasando ya a la siguiente pregunta, yo quiero mencionar, bueno, hacer una mención de hecho acerca del asesinato que ocurrió estas semanas de la señorita Joana Guayguacundo, periodista de 29 años, que era fundadora de la página Wambra Sapo. Y de igual manera, es otro tema también relevante y que yo pienso, ya es una opinión muy personal mía, que el tema del aborto por violación son ya temas que igual se siguen perpetuando ciertas actitudes machistas que obviamente ya van arraigados temas políticos, temas sociales, que utilizan a la mujer en este caso como un medio de, primero, para llegar a una, como utilizarlo como una plataforma política, o sea, hablando ya, o sea, refiriéndome al tema de un feminismo liberal, o sea, prometiendo un montón de cosas, mas sin embargo no tomando en cuenta el deseo de las personas, o sea, tomando en serio el tema de que uno puede decidir sobre su cuerpo y quiere obviamente que se respete esa decisión, la decisión que tiene uno, en este caso una mujer. Y pues por otra parte, lamentable el hecho de la señorita periodista. Eh, entonces, en ese sentido, yo quiero saber su opinión sobre estos temas y de igual manera, en base a esto, ¿cómo sería la mejor manera para combatir la violencia de género, en este caso contra las mujeres? Uh-huh. Ok, muchísimas gracias. Sí, estoy haciendo un poco más de referencia a la violencia de género en contra de las mujeres, en la medida en que es la forma de violencia más, pues, más cruenta que existe. Entonces, en ese marco es en el que he desarrollado las respuestas a la entrevista. Pero bueno, estás haciendo dos enfoques. Sí, claramente la pregunta con respecto a la periodista dista un tanto del tema relacionado a la despenalización del aborto y a lo que consiste el aborto, y en ese marco pues la responderé así de manera diferenciada, ¿no? Bueno, con respecto a la muerte, ¿no?, de esta periodista, muchos colectivos, ¿no es cierto?, feministas, ha causado conmoción esta muerte, y sobre todo lo que genera, ¿no es cierto?, en nosotros, en las personas, es preguntarnos si efectivamente fue un femicidio. No, porque eso es lo que dice la gente, ¿no? Todas las muertes de mujeres son femicidios. Todas, absolutamente. No, no todas. No todas, pero en este caso estamos hablando de la muerte de una persona, ¿sí?, quien tenía una boleta de auxilio, y ella previamente, de una u otra forma, señaló que era víctima de violencia, ¿sí?, por parte de su pareja, y luego ella murió estrangulada. Entonces tienes estos elementos: por un lado una boleta de auxilio, por otro lado que muere estrangulada en estas condiciones, y que el principal sospechoso era su pareja, ¿sí? Me parece que era un señor de 28 años, no sé exacto, no tengo clara la edad de esta persona, pero ¿qué
¿Qué sucede? Desde noviembre, ¿sí? Desde noviembre del año pasado, en el Ecuador contamos con un protocolo, ¿sí? De investigación de femicidios y de muertes violentas en contra de niñas y mujeres, proyecto que fue promovido por Spotlight y por la Fiscalía General del Estado, asimismo con Naciones Unidas. Y ese protocolo, ¿sí? Ese protocolo que hoy por hoy existe señala que todas las muertes de mujeres deben ser investigadas como femicidio. No significa que todas las muertes de mujeres sean femicidio, ¿ya? No significa, es decir, si yo salgo ahorita de mi casa y me voy a comprar algo en la tienda y viene alguien y me apunta en la cintura con un arma y me quiere robar el celular y por robarme el celular me mata, bueno, no me está matando por ser mujer, sino por robarme el celular. Claro está. Pero el punto es que este protocolo lo que pretende es que las muertes violentas de mujeres por ser mujeres o por razón de género no se diluyan, ¿sí? No se diluyan en tipos penales como homicidio y asesinato por el hecho de que no han sido investigados como corresponde. Entonces, este protocolo, que existe, repito, desde noviembre del año pasado, ¿sí? Señala e invita a que la investigación de todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como femicidio. Repito, no con esto significa que sean femicidios, pero sí que se debe investigar de esa manera. Eso por un lado. En cuanto al tema de la periodista. Entonces es un tema que debe ser investigado de esa manera, es un tema que genera alarma, pues claramente sí, y que muy probablemente, obviamente no puedo acelerar nada porque no hay una sentencia por medio ni mucho menos, pero sabemos que existen 3 tipos de femicidio, me refiero al femicidio íntimo, no íntimo y conexo, tipología de femicidio planteada por autoras como Ana Carcedo y Montserrat Zagot, investigadoras que investigaron principalmente en Costa Rica y en Ecuador y sacaron a la luz investigaciones importantes y le dieron forma, ¿no?, al concepto de femicidio ya en Latinoamérica, a diferencia de Marcela Lagarde, que lo hizo en Centroamérica. Pero el punto es que este caso de esta periodista podría estar enmarcado o podríamos catalogarlo posiblemente en un caso de femicidio íntimo, ¿sí? En un femicidio íntimo. No todos los femicidios son íntimos. Existen distintos tipos, pero en razón de que ella tenía una boleta de auxilio y que su pareja, ¿sí?, es la principal sospechosa y tal, pues lo que se debería investigar es un femicidio de carácter íntimo. Eso por un lado en cuanto a la primera pregunta y a la primera arista del comentario que realizaste. Por otro lado, cuando hablamos del aborto, la despenalización del aborto, algo que está en la palestra de manera bien por el Ecuador, ¿no? Porque la Corte Constitucional se pronunció al respecto de la inconstitucionalidad de un articulado del Código Orgánico Integral Penal que señalaba específicamente que solamente podían abortar mujeres víctimas de violación, pero que tengan algún tipo de discapacidad mental. Entonces, esta frase que hace referencia a la discapacidad mental es lo que se declaró inconstitucional. Y es inconstitucional, claramente lo es. Y no digo solamente porque hoy por hoy contemos con esa sentencia, pero fíjate que desde 1938 en el Ecuador, el aborto eugenésico y el aborto terapéutico son formas de aborto no punible. Desde 1938, ¿sí? Fíjate. Entonces, que hoy por hoy hablemos de despenalizar el aborto en casos de violación, eso nos convierte en uno de los países, pues, atrasados en la materia, porque recién estamos discutiendo esa causal, pero bueno, al fin y al cabo lo estamos haciendo. Entonces, la Corte Constitucional es que efectivamente
ese artículo es inconstitucional, obviamente el órgano legislativo, en este caso es la Asamblea, tiene que aprobar. Porque si bien es cierto en la sentencia de abril no habla de aprobar, luego la Corte hace una aclaración y señala que efectivamente tras el proyecto que presentare la Defensoría del Pueblo, ¿sí? En la Asamblea, el órgano legislativo, que es el competente para aprobar leyes, pues claramente apruebe una ley que dé tratamiento, ¿no? a los procesos de aborto en casos de violación. Es decir, el aborto ya está despenalizado en este país. Yo no sé cómo ayer y en días anteriores se sigue discutiendo si es que el aborto en esos casos está bien, si está mal, si es que estamos matando personas, cuando hablamos de personas, si es que es algo que ya no está en discusión. Y luego se señala que sí, que la Corte no puede legislar. No, es que la Corte no está legislando. La Corte declaró la inconstitucionalidad de un articulado. ¿Puede hacer eso? ¿Es competente para eso? Pues claro que lo es. Es el máximo órgano de interpretación. O sea, ¿a dónde estamos mirando? ¿Esa es una forma de violencia de género, lo que está pasando en la Asamblea? Claro que sí. Claro que sí. Es una forma de violencia en contra de las víctimas de violación. No nos estamos dando cuenta, no estamos pensando, ¿sí? En que esas personas que han sido ultrajadas en sus derechos, vejadas en sus derechos, no pueden acceder a la mínima, ¿sí? A la mínima forma de reparación a través de una ley. Hasta tanto lo vamos a tener que seguir haciendo con la sentencia, pues por supuesto que sí. Pero lamentablemente nuestra forma de pensar binaria, atávica, y no nos deja ver más allá de los dogmas. Y somos un país laico que no puede legislar desde el dogma, sino desde el derecho y entendiendo el derecho como una herramienta de transformación social. Entonces lo que vemos en ese marco es violencia de género en contra de las mujeres. Claro que sí. Una asambleísta decía, Geraldine Weber específicamente decía, estamos olvidando que muchos niños varones también son víctimas de violación. No, claro que sí. Es que nadie dice que no. Nadie dice que solo las niñas son víctimas de violación. Y el Código Orgánico Integral Penal claramente señala que la violación es un delito. Y es un delito que está sancionado con privación de libertad. Entonces, si es que eso no está en discusión, si es que un niño es violado, pues ese violador tendrá que responder penalmente privado de libertad, siendo privado de libertad. Pero es que el punto es que un niño varón, ¿sí? Un cuerpo no gestante, no se puede quedar embarazado. Entonces, la violación no es que es una violación menos cruenta o que no se está viendo que los niños también y los hombres también pueden ser violados. No, claro que sí. Y para eso ya existe el tipo penal al respecto. Parece que no han leído el Código Integral Penal. Pero es que luego está el hecho de que muchas niñas, muchas mujeres víctimas de violación, pues se quedan embarazadas. Y hacerlas parir, ¿sí? El producto de la violación es una forma de tortura, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya se ha pronunciado la Corte Interamericana al respecto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está la interpretación, ¿sí? La interpretación que se da lamentablemente a, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? La convención hace referencia a la protección de la vida desde la concepción. Sí, nadie dice que no. Pero luego la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que es pues la competente, ¿no es cierto?, para pronunciarse con base en la convención, ha señalado el caso Octavia Murillo versus Costa Rica, ¿sí?, que el feto no es una persona. No es. O sea, ¿es parte de los estándares en materia de derechos humanos? Sí. ¿Con eso se está señalando que estamos dejando de proteger la vida desde la concepción? No. Pero es que los derechos no son absolutos. Y eso tenemos que entender. Entonces, una niña, una mujer que ha sido atacada sexualmente, estamos
menoscabando sus derechos. Por supuesto que sí. Eso es una forma de violencia en razón de género. Por supuesto que sí. Y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. El Estado está obligado a hacerlo. Y se sabe que los organismos internacionales en materia de derechos humanos han señalado, ¿sí?, que tener acceso a la que tú estabas haciendo referencia hace unos minutos. No podemos negarle eso a las víctimas. Además, los abortos van a seguir existiendo. Los índices de morbilidad en cuanto a abortos es un problema de salud pública. Lo es. Una forma de violencia de género cruenta. Lo es. Estamos, repito, como Estado obligados a hacer algo al respecto. ¿Sí? Hacer algo al respecto. Entonces, eso para responder las dos preguntas y las dos apreciaciones que me realizaste y que me parecen oportunas e interesantes en el marco del análisis de la violencia de género en este país. Muchísimas gracias. Cris, continúa. Muchas gracias, So. En este contexto también y como efecto pandemia, sabemos que en realidad la pandemia ha reflejado muchos efectos negativos mayoritariamente. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo se reflejó los efectos de la pandemia para el incremento de la violencia de género aquí en el país, en Ecuador. No, claramente la pandemia ha sido, pues, atroz para con las mujeres, ¿sí? Para con las mujeres. Porque como hablábamos, ¿no?, hace un rato, ya este tipo de violencia es una pandemia, y luego con la pandemia del COVID-19 las mujeres están siendo víctimas de una sindemia, así de simple. Entonces, señalar y afirmar que estamos frente a una sindemia socioviral, me atrevería a decirlo. El año anterior, ¿sí? El año anterior, es decir, el año 2021, fue el año en el cual se registraron más femicidios desde la tipificación del tipo penal, ¿sí? Es decir, del femicidio en el COIB en el año 2014, ¿ya? Y esto se ha debido principalmente a la influencia, ¿no es cierto?, a la influencia que ha tenido la pandemia. ¿En qué aristas? Que por un lado, sí, como sabemos, el encierro genera repercusiones de carácter psicológico importantísimas, no solamente en las víctimas, sino también en los victimarios, que el encierro, sí, volvió mucho más violentas a las personas muchas veces, sí, sí. El encierro ocasionó que muchas víctimas estén con su agresor, vivan con su agresor. No podían salir porque incluso podían ser sometidas a sanciones en un principio de carácter penal. Lamentablemente en este país así son las cosas, pero bueno, posteriormente ya se hizo lo que se tenía que hacer y las sanciones eran de carácter administrativo primero, ¿no? Entonces, muchas mujeres tuvieron que estar encerradas con los agresores. Entonces vieron muchas campañas, ¿no?, que decían, pues, que a través de las redes sociales, o que llames a pedir una pizza, y que si es que estabas pidiendo una pizza con tales ingredientes, pues sabían que estaba siendo víctima de violencia e iba a ir la policía y tal, y cosas. Son cuestiones que no pasaron solo en el Ecuador, sino en el mundo, y que dieron cuenta, que reflejaron, que arrojaron lo que somos como sociedad, que frente a este problema pandémico producto del SARS-CoV-2, ¿sí?, que sacudió al mundo, que sacudió a la sociedad, pues las mujeres claramente terminaron siendo víctimas, doblemente víctimas. No digo que todas, obviamente. Cuando analizamos el problema de género, ¿sí?, hay que hacerlo también siempre desde la interseccionalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando analizamos la violencia de género, lo tenemos que hacer, como decía Kimberly Crenshaw, quien pues puso en la palestra este término interseccionalidad. Hay que hacerlo desde
el género, desde el sexo, desde la clase, desde la raza, ¿no? Porque claramente no es la violencia que vive una mujer afrodescendiente, divorciada, empobrecida económicamente, migrante, frente a la pandemia, que a una mujer, como decía su compañero, ¿no? Incluso feminista, liberal, blanca, blanco mestiza, que ha tenido acceso a la educación superior, que tiene recursos económicos y que también puede estar siendo víctima de violencia de género. Claro que sí, sí, nadie dice que no, pero la mirada con la que tenemos que analizar esto es que claramente la forma, ¿sí?, de violencia que se sufre no es por igual para todas las mujeres. Y es por ello que es importante hablar de mujeres y no de mujer, porque cuando hablamos de mujer estamos haciendo referencia a una única idea de lo que es el ser mujer en la sociedad, ¿sí? Y no entendemos la diversidad de las mujeres y asimismo pues no entendemos su problemática. Entonces es indudable que la pandemia del COVID-19 ha sido un elemento para el incremento de la violencia y pues posteriores femicidios, como señalé, el año 2021 ha sido un año cruento para las mujeres, pero asimismo, por ello es importante la inversión en esta materia y recursos económicos para paliar este problema, porque si bien es cierto, estamos frente a este problema de salud pública y este problema que estamos atravesando como mundo, como país, no podemos dejar de lado este otro problema. Los recursos no se pueden mermar, porque, no, ahorita lo que es importante es atender el tema de salud, el tema del COVID, el tema de las vacunas, eso es lo más importante, bueno, lo otro veremos luego. No, esa no puede ser la opción, porque como decimos, este problema, esta violencia, ¿sí? Claramente lo que genera o las instancias que ocupa con un problema como el de la pandemia es que para con las mujeres es mucho más cruenta y más grave, por así decirlo. Muchas gracias, So. Y claro, como vale recalcar que no es solamente violencia de género, no se enfoca solamente a las mujeres. Entonces, también quisiera preguntarle cómo se ha visibilizado la violencia de género para los otros grupos denominados de estos LGBTIQ+. Claro que sí. Bueno, al respecto es interesante también analizar el tema porque obviamente la población LGBTI es víctima de violencia por su condición de género y también por una carga de estereotipos sociales, ¿sí? que justamente irrumpen, ¿sí? Que se genera esta violencia porque estas personas irrumpen con el deber ser, irrumpen con los roles establecidos e irrumpen con el sistema heteronormativo, ¿sí? Con la condición supuesta cisgénero, ¿sí? En la que todas las personas nos deberíamos. Entonces, es importante al respecto indicar que el año pasado, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en cuanto al transfeminicidio con la sentencia Vicky Hernández versus Honduras, en la cual, entre otras cosas, porque no voy a hablar en sí del transfeminicidio, pero traigo esta sentencia a colación, porque en esa sentencia se estableció un estándar, ¿sí?, internacional en materia de derechos humanos en cuanto a la interpretación de la CEDAW, ¿sí? Y en esta sentencia la Corte indica que cuando la CEDAW, ¿sí?, la CEDAW hace referencia a que pues, los estados tienen que agilizar la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y tal. No solamente se refiere a las mujeres biológicamente mujeres, sino también a las mujeres trans, ¿sí? Eso por un lado, cuando hablamos de población LGBTI, hablamos de la letra T, ¿sí?, de las mujeres trans. Pero obviamente esta población no solamente son las trans, no solamente son las mujeres trans en cuanto a este estándar que hacía referencia, sino gays, lesbianas, bisexuales y más. Ellos también han sufrido por la pandemia
pues una vejación en sus derechos, sí, claramente sí, incluso en sus propias familias, porque en los primeros círculos es donde las personas LGBT sufren daño, sí, daño y atropello en sus derechos, y muestra de ello ha sido que, por ejemplo, en Perú, ante la pandemia, a muchas mujeres trans, cuando se acuerdan que en Perú había esta opción de que según tu sexo, si un día podías salir a comprar a la tienda, podías salir y no podías salir, cuestiones así. A muchas mujeres trans no les dejaban salir porque decían que no eran mujeres, sino que eran hombres. Luego acá en Ecuador también muchas trabajadoras sexuales, porque el 90% de mujeres trans son o esteticistas o trabajadoras sexuales, y no porque ellas quieran, sino que porque la sociedad las arrincona a eso. Y eso no lo digo yo, sino lo señaló el perito Celada, el perito peruano, justamente en el caso de Vicky Hernández versus Honduras. Y el hecho de que obviamente no podían ejercer pues su trabajo sexual por la condición pandémica y tal, estaban en condiciones infrahumanas, muchas de ellas incluso ejercen el trabajo sexual en los parques, no podían hacerlo por esta cuestión. Entonces fue sumamente difícil y penoso, como siempre, ¿no? Como siempre, porque lamentablemente la sociedad les arrincona. Por otro lado, cuando hablamos de la población LGBTI y tal, y para cerrar un poco y alejarme un tanto del tema específicamente pandémico, estoy justo haciendo una investigación, sí, con algunos otros miembros de la Fundación Pacta, de la que soy parte, y estábamos investigando y señalaba que el brazo financiero, ¿sí? El brazo financiero más potente que tienen campañas como Con mis hijos no te metas, ¿sí? Que señalan que van a homosexualizar a todos los niños y las niñas de las escuelas cuando hay educación en género y tal, y esta es una corriente que viene desde Perú con un pastor, ¿sí? De apellido Rosas, es Cristian Rosas, y aquí en Ecuador está financiada por el grupo La Favorita y por Guitarras Boguel. Entonces, fíjense, el grupo La Favorita tiene muchísimos recursos económicos, muchísimos más que otras organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo nosotros Pacta, y que impulsan este tipo de campañas que claramente son discriminatorias, porque en esas campañas se señala que las personas homosexuales no deben tener derechos, que son aberraciones sociales, y lo dicen así, tal cual. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que si bien es cierto, desde 1997 en el Ecuador ya no es delito ser homosexual, fíjense, desde el 97. Luego, por otro lado, desde la sociedad civil siguen habiendo menoscabos y formas de discriminación a través de campañas financiadas, ¿sí? Por grupos de poder. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Desde lo formal, ¿sí? Desde lo formal, la Constitución claramente señala que no se puede discriminar, que no hay forma de discriminar a nadie por razón de género, de sexo, de orientación sexual, de raza, de etnia, de edad, etcétera, etcétera. Pero luego, por otro lado, existen campañas, ¿sí? Se permiten campañas en el marco de la libertad de expresión, como estas, que atentan contra las personas LGBTIQ+. Claro que sí, porque las están insultando y las están patologizando. Señalan que son enfermos, cosa que no es así, ¿sí? Del catálogo de enfermedades, lamentablemente recién, desde el año 2021, ser trans ya no es enfermedad, pero desde muchos años atrás ser homosexual ya no es una enfermedad, cosa que sí lo fue en algún momento de la historia. Entonces, aquí el punto clave es entender que desde lo formal existen ya los instrumentos nacionales y supranacionales para defender los derechos de la población LGBT. Y Q+, sí, existen, pero luego por otro lado, mientras sigamos teniendo estos estereotipos dañinos, lesivos,
atávicos, retrógrados, van a seguir existiendo, por poner un ejemplo, he puesto el de esta campaña, ¿no? Que agredan, transgredan e insulten a esta población, y que eso es una forma de discriminación también, por supuesto que sí, y eso es una forma de mantener el poder y de mantener el discurso hetero cis normado. Eso es lo que podría decir al respecto en razón del tiempo, porque bueno, si no, aquí nos podríamos alargar horas. Claro, eso, como mencionaba, siempre muy enriquecido poder compartir estos espacios, que usted también nos comparta su conocimiento, que es muy amplio, y en razón a esto y en todo el contexto que usted acaba de mencionar, de todas las preguntas que se le realizaron en la entrevista, quería preguntarle, ¿usted qué puede concluir a raíz de esto y cuál sería su mensaje final, tomando en sí este tema que es la violencia de género? Muchísimas gracias. Sí, bueno, señalar que la violencia de género no es sinónimo de violencia en contra de las mujeres, pero que sí, las mujeres son las, pues, principales víctimas de la violencia de género en la sociedad, de que existen las herramientas jurídicas, ¿sí?, para erradicar, para vencer, para paliar la violencia de género y la violencia de género en contra de las mujeres, que el Ecuador cuenta con esos instrumentos nacionales y supranacionales, pero que asimismo, como tenemos la formalidad, necesitamos de los recursos. Entonces, que no pase lo que sucedió en el año 2018, como hablábamos de la ley orgánica, ¿no es cierto? Se promulga esta ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres en el Ecuador, pero luego, 2 años más tarde, se reduce el presupuesto en 80%. Entonces, esas incoherencias son las que nos mantienen con argumentos circulares, ¿sí? Nos mantienen con argumentos circulares y no podemos realmente, pues, llevar a la práctica lo planteado en estos instrumentos que hacen referencia a la prevención, a erradicar todas las formas de violencia producidas en el ámbito público, privado, durante todo el ciclo de la vida de las mujeres y de las personas LGBT y más. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al aborto, ¿sí?, a la despenalización del aborto, creo que ese es un tema que ya no debe estar en discusión. Esa es mi opinión personal, pero luego, por otro lado, ya que estamos en estas, ya que estamos hablando únicamente de esta causal, ¿sí?, señalar que el debate en la asamblea ya no es si es que está bien o no, si es que está bien despenalizar el aborto por violación o no. Ese ya no es el debate, ¿ya?, sino que es una medida de reparación, y que claramente la Corte Constitucional en abril del año pasado señaló que había que aprobar una ley, y una ley justa y reparadora, no una ley que, como en un informe de minoría, señalaba que se debe abortar máximo 6 semanas, me parece. Eso es algo ridículo, cuando muchas personas, muchas mujeres, ¿sí?, que han sido víctimas de violación, ni siquiera saben que han estado embarazadas. ¿Y qué hacemos al respecto? Sabemos que organismos internacionales técnicos, ¿sí?, han señalado que cuando hablamos de esta causal, cuando hablamos de violación, cuando hablamos de despenalización, más bien del aborto por violación, no deberían haber plazos. Pero ya que hablamos de plazos, ya que estamos en esas, los plazos a los que deberíamos apuntar obviamente son los más amplios, y la Organización Mundial de la Salud se ha referido a que en 22 semanas, ¿cierto? Las 22 semanas, el feto puede vivir fuera, pues, de la madre. Entonces, esos son los estándares al respecto. Luego, 14 y 16 semanas que se han establecido en otros países, es cuando hablamos de aborto libre, pero no cuando es aborto por violación. La mayoría de países que en el marco del derecho comparado, cuando hablamos de despenalización de aborto por violación, pues no manejan plazos. Eso en cuanto al aborto. El femicidio, ¿sí? El femicidio en este país debe ser investigado a través de este protocolo que existe desde el año anterior. Medida, de una u otra forma, responder, ¿sí?, responder a esta problemática lamentable, y sobre todo llamar a las cosas por su nombre y no diluirlas en otros tipos penales, que no vamos a hablar de la tecnicidad de los mismos,
ni si están bien o mal, pero sí desde un marco integral y desde la interdisciplinaridad, que es importante señalar que cuando han habido femicidios hay que llamarlos como femicidios. Con eso podría concluir la intervención y las interesantes preguntas que me han realizado esta noche. Bueno, Sougan, nuevamente por parte del CGUTAU queremos agradecer por el tiempo que nos ha brindado, que nos ha ayudado en este pequeño espacio que hemos formado por un tema que lamentablemente siempre va a dar que hablar hasta que no se cambie toda esta situación. Entonces, bueno, la verdad es importante el hecho de que haya profesionales como usted que pues nos puede brindar una luz, una visión que nos despeja el camino, nos hace mucho más claro, porque obviamente como con su conocimiento, como mencionaba Crisley, o sea, yo la verdad mm, estoy muy impresionado porque en realidad, wow, o sea, me siento muy impresionado. Entonces, bueno, así que nada, de igual manera, por parte del CJU, nosotros queremos recalcar que estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra todas las personas. Y siempre se puede mejorar, siempre se puede ser una buena persona, siempre se puede ayudar a los demás. Y lo más importante es que no tenemos que ser parte de la violencia. Y como nuestra actividad de este mes es un nuevo año, unas nuevas metas, no seamos parte de la violencia. Y pues nada, muchísimas gracias a Sougan, Chris, a todos que nos estén viendo y nada, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Saludos a todos y todas quienes nos observan y encantada de que podamos platicar de estos temas, invitarles a que lo sigan haciendo, ya no solo conmigo, sino que sean ustedes quienes transmitan esto y podamos luego compartir de manera simbiótica en otros escenarios. Y bueno, siempre quedo a la orden y muy agradecida nuevamente con la invitación. Muchas gracias, muchas gracias.